Hola a todos, y si son fan de Gundam como yo, probablemente se han estado haciendo la misma pregunta durante meses. ¿Dónde está la segunda película de Hathaway, la que se estrenó en enero del 2026 en Japón? Sí, Hathaway Circe no Mayo. En 2021 Bandai Namco parecía haber estado descifrando el algoritmo del mercado moderno. Estrenaron la primera parte de Hathaway y apenas un mes después, gracias a una alianza global con Netflix, la película estaba disponible en todo el mundo. Fue un éxito instantáneo que atrajo a miles de nuevos fans de la franquicia. Bandai anunció a los 4 vientos que Gundam entraba en una nueva etapa de negocio y distribución global. Sin embargo, con esta segunda entrega, esa promesa se fue directo a la basura. Bandai decidió romper ese esquema de distribución simultánea para regresar al sistema tradicional de ventanas de estreno por territorios, una decisión que no solo nos deja en el olvido, sino que financieramente no tiene ningún sentido en la era digital. El problema no es que la película se haya retrasado, el problema es que sí se estrenó, pero solo para algunos. Bandai aplicó un regionalismo obsoleto. Japón tuvo su estreno a principios de año. Estados Unidos y Canadá contaron con un estreno exclusivo en cines a mediados de mayo. ¿Y el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica y Europa? Absolutamente nada. No hay salas de cine asignadas, no hay preventas y lo peor de todo es que no hay ninguna plataforma de streaming autorizada para transmitirla de forma legal en nuestra región. Al romper la alianza con plataformas de alcance global como Netflix para esta secuela, Bandai nos está condenando a la peor de las esperas: a guardar meses enteros a un formato físico, el Blu-ray, que se lance en Japón para que eventualmente el contenido se filtre en el internet. Es como un retroceso de 15 años en la distribución de anime. Y luego está el mito del daño al formato físico. El Blu-ray japonés, déjenme decírselos, es intocable. Otra de las grandes excusas corporativas para retrasar el streaming es el miedo a que se canibalice las ventas de los formatos físicos. Pero cualquiera que conozca el mercado del anime sabe que el negocio del Blu-ray en Japón opera bajo sus propias reglas. Es prácticamente inmune a lo que pasa en el streaming global. Así es un producto de superlujo. En Japón un Blu-ray de Gundam no es solo un disco, es un artículo de colección que cuesta entre 8.000 y 10.000 yenes, más de 60 o 70 dólares, que viene acompañado de novelas cortas exclusivas, bandas sonoras, libretas de arte, empaques diseñados por ilustraciones de renombre. El público japonés que compra estos discos lo hace por el valor coleccionable y el estatus, no simplemente por ver la película. Los públicos son totalmente distintos. Quien va a ver la película de forma casual en Netflix o en HBO Max en América Latina o Europa no es el mismo cliente que va a importar un Blu-ray de 80 dólares desde Tokio pagando aduanas y envíos carísimos. Son dos mercados completamente diferentes. Pero, y aquí está el gran pero, al retener la película digitalmente para proteger las ventas físicas o las licencias locales, Bandai no está salvando el negocio del Blu-ray, solo está limitando el alcance de su obra. El coleccionista japonés va a seguir comprando su edición limitada exactamente igual, haya o no haya streaming en el occidente. Bloquearnos las pantallas no protege su formato físico, solo aísla su producto. Y no entiendo cómo una corporación multimillonaria prefiere limitar sus ganancias globales a propósito. La respuesta está en el conservadurismo de sus juntas directivas. Se siguen tomando decisiones basadas en dos grandes mitos financieros. Primero, la ilusión de la taquilla inmediata. Para Bandai, venderle los derechos de una película a la plataforma como Netflix para un estreno global simultáneo les da un pago único de licencia. Es dinero seguro, pero tiene un límite. En cambio, el sistema tradicional de cines les permite exprimir cada mercado de forma individual. Entonces, al ver los excelentes números de taquilla que Circe no Mayo hace en Japón y Estados Unidos, los ejecutivos piensan que si lanzan la película directo a streaming a nivel mundial, están perdiendo los millones que la gente en el resto de los países pagaría por una entrada de cine. Pero lo que no quieren ver, así como los grandes tradicionalistas que son,
es que al no tener distribuidoras aliadas en la mayor parte del planeta, en lugar de ganar dinero en taquilla internacional, están ganando un rotundo cero. El otro gran mito financiero ya habíamos hablado de él, el tema de que el absurdo miedo a canibalizar el formato físico. Ya sabemos que ellos piensan que supuestamente daña las ventas de formato físico, pero como ya había dicho anteriormente, el negocio del Blu-ray en Japón opera bajo sus propias reglas y es completamente inmune al streaming global. Pero ahora hablemos del Gunpla. Aquí es donde la estrategia comercial de Bandai se muerde la cola de forma absurda. Todos sabemos que el verdadero motor financiero de Gundam no es la taquilla de cine, sino la venta de maquetas de figuras de los Gunpla. Tanto el Kasai Gundam como el Penélope son diseños masivos, complejos y sumamente caros de producir y comprar. No son el tipo de diseño estilizado que se vende solo por su estética. Requieren que el público vea la película, experimente la tensión de los combates tácticos y conecte emocionalmente con la tragedia de Mafti para sentir el impulso de gastar su dinero en estas figuras. Al bloquear el acceso legal a la película en la mayor parte del planeta, Bandai se está saboteando su propia campaña de marketing. ¿Cómo espera generar deseo de compra en un mercado al que activamente le estás negando el derecho a consumir su historia? Entonces, ¿qué pienso de Bandai? En este momento, si Bandai Namco quiere posicionar Gundam al mismo nivel de las franquicias de entretenimiento mundial, debe empezar a actuar como una empresa global de verdad. No puedes anunciar planes de expansión mundial con bombos y platillos en conferencias de prensa y luego tratar a Latinoamérica y Europa como mercados de tercera categoría cuando llega la hora de la verdad. Privar a millones de fans de experimentar la continuación de Hathaway de manera legal y accesible no es una estrategia de protección de marca, es una falta de visión comercial que le cuesta dinero a la empresa y respeto ante la comunidad. Esperemos que el golpe de realidad de las ventas internacionales de maquetas y la recepción de esta película les haga entender que el mundo es mucho más grande que sus oficinas en Tokio. Bandai está saboteando la educación visual de la nueva generación de fans. Y perdón para los oídos sensibles, pero la industria del anime está inundada de un consumismo rápido, remakes innecesarios y perezosos, sí, como esa porquería de Ranma y medio, y Lamu, y esta nueva Mao que parece Inuyasha 3, ni hablar de Samurai X, o sea, son un montón de adaptaciones hechas con un molde que no proponen nada nuevo, y series recicladas que se remasterizan de una forma atroz, solo para exprimirle dinero fácil a la nostalgia. Se prioriza la cantidad sobre la calidad y el contenido desechable sobre las verdaderas obras de arte. El anime en estos tiempos necesita prestigio, no series recicladas como las que están haciendo. Y si hacen otra vez Macross o una serie importante de esa forma, imagínense cómo va a terminar eso. Y cuando sale Gundam y su calidad es auténtica, es original, le cierran el mercado para que los niños de ahora sigan teniendo que ver la misma basura que les dan. Y yo no sé qué es lo que están pensando en Japón, porque estaban hablando de estrategias de expansión para que el anime se vendiera otra vez en el extranjero como antes, pero al retroceder a la distribución local y elitista, Bandai no solo se sabotea su propia franquicia, le quita al anime internacional la oportunidad de brillar con el prestigio que se merece. Es un retroceso imperdonable. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Bandai eventualmente corregirá el rumbo o nos tocará seguir dependiendo del mercado de importación y la paciencia extrema? Los leo en los comentarios.